En nuestro sistema jubilatorio, los aportes destinados al Fondo de Ahorro Previsional son volcados en su totalidad a un subfondo de acumulación hasta que el afiliado cumple 55 años de edad. A partir de ese momento, el saldo acumulado es transferido gradualmente a otro subfondo, denominado de retiro, de modo que cuando el afiliado cumpla los 59 años, la totalidad de su cuenta esté en ese subfondo de retiro. Las inversiones que se realizan en un subfondo y en otro son diferentes. Las del subfondo de acumulación son más rentables, pero también más riesgosas. Y las del subfondo de retiro son menos rentables, pero más seguras. Ahora, las AFAP proponen la creación de un tercer subfondo para los menores de 35 años, en el que se permitiría un porcentaje de inversión en renta variable local e internacional, asumiendo mayores riesgos el capital con la finalidad de aumentar su rentabilidad. ¿Debemos los uruguayos hacer un cambio de esta naturaleza cuando vemos por todas partes el fracaso de las jubilaciones basadas en el ahorro individual? La propia Organización Internacional del Trabajo entiende que el sistema de jubilaciones privadas ha fracasado. En un reciente informe de su Departamento de Protección Social, la OIT señala que 60% de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias revirtieron la privatización. Teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, dice la OIT, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado. La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron. Los niveles de las pensiones se deterioraron y se acentuaron las desigualdades de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular, señala el estudio. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos y los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones. Por el valor que tiene la seguridad social para cubrir las necesidades de aquellas personas que por distintas razones no pueden generar sus propios ingresos, es que hoy en Tripaliare analizaremos si hay que seguir adelante con el sistema privado o hay que desmantelarlo. Sebastián, hay una propuesta de la Asociación de AFAPs de crear un tercer subfondo que seguramente tenga mayor rentabilidad y que está enfocado más que nada a los aportantes más jóvenes. Yo, antes de llegar a esto, te pido que le expliques a la gente qué es eso de los subfondos. Bien. En cuanto a la parte de ahorro individual de la seguridad social en el Uruguay. Perfecto. Seguramente la forma más fácil de explicarlo es llevándolo más genérico el tema, primero. ¿Qué es lo que uno desearía cuando es joven, ¿no? Cuando una persona es joven y tiene un ahorro donde lo puede invertir? Es que ese ahorro sea lo más dinámico posible porque tiene la posibilidad de estar bastante tiempo con ese ahorro invirtiéndolo para generar retornos, o sea, generar ingresos futuros, generar rentabilidad. Con el tiempo, la persona que va queriendo tener ese ahorro disponible para poder llevar a su jubilación ese capital conseguido a través de esa rentabilidad, no quiere estar tan sujeto a las condiciones de corto plazo porque se quiere jubilar. Entonces, como se quiere jubilar, quiere tener más certidumbre. Esa certidumbre de alguna manera le va a dar menos rentabilidad porque no puede apostar a las cosas que son más idóneas para el largo plazo. Esas son todas las capacidades productivas que se dan en el largo plazo. Por lo general tienen mayores rentabilidades. Entonces, esa posición en el futuro le da mayor expectativa de retorno. Cuando se va está cerca de jubilarse, eso ya no lo puede hacer, entonces se tiene que ir a unos activos que sean más conservadores, que den menor rentabilidad, pero que estén listos para poder pagarle la jubilación cuando llegue el momento. Más rentable, pero menos riesgosos. Menos rentables y menos riesgosos. Menos rentables. Sí. Y, a ver, en cuanto al riesgo, porque lo lógico es pensar es que el primer subfondo es pensado para las personas más jóvenes que de repente están dispuestas a correr mayores riesgos y por eso es mayores rentabilidades. Mayor riesgo y mayor rentabilidad. Exacto. En cambio, en ese segundo subfondo que hoy existe, es
más conservador. Exacto. Y de menor rentabilidad. Exacto. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Justamente, o sea, lo que estamos tratando de decir es, lo que una persona de manera privada hace, por lo general, es eso, estar expuesto en su vida más joven a activos que tienen mayor volatilidad y que le dan mayor retorno por esa volatilidad. Y a medida que va avanzando el tiempo, quiere activos que sean más conservadores, con menor rentabilidad y menor volatilidad. Lo que hacen en este caso las AFAP con dos subfondos es algo muy parecido a eso, ¿no? Tienen un subfondo que va hasta los 55 años, el fondo donde se dan todas las inversiones productivas, carreteras, bosques, todo lo que tenga que ver con la inversión productiva en el sector real se da en el subfondo que va hasta los 55 años. Pero luego el dinero de los afiliados va pasando a un fondo que se llama el fondo de retiro, que es el que está preparado para poder liquidar esos activos en un horizonte más corto de tiempo. O sea, que la persona, si se va a querer jubilar a los 63 años o a los 62 años, de alguna manera no quiere tener grandes vaivenes con su fondo de jubilación. ¿Y qué se hace con el dinero que está en el fondo de retiro? El anterior es fondo de acumulación, ¿verdad? Se llama fondo de acumulación, el primero, donde se desarrolla la mayor parte de la vida activa de la persona, y el segundo es el fondo de retiro. Bien. Los activos son de menor plazo. Por lo general, lo que tiene que ver con la volatilidad de mercado tiene que ver mucho más con el plazo donde está invertido. A un horizonte más corto de tiempo, algún vaivén de la economía no le afecta tanto. Eso es diferente cuando vamos a muy largo plazo, un vaivén de la economía le afecta más. Es como si fuera un efecto palanca, ¿no? En la punta se ve más el cambio. Acá cuando estamos hablando de su fondo de retiro, no se pueden invertir en activos productivos, inmobiliarios, forestales, todo lo que tenga que ver con infraestructura no entra en su fondo, por lo general porque maduran en el largo plazo y bueno, porque tienen capaz que más volatilidad. Entonces, lo que estamos diciendo en este caso es, desde el 2008 el mundo cambió un poco, nos fuimos a un mundo de tasas de interés más bajo, ¿sí? El mundo empezó a cambiar en Estados Unidos con todo el tema de los activos inmobiliarios y eso afectó que el dinero estuviera mucho más barato. Como el dinero está más barato, de alguna manera las tasas de interés bajaron. Entonces lo que vemos es las expectativas para el futuro, para los jóvenes que hoy empiezan a acumular en el sistema de AFAP, empiezan a verse expuestos a menores potenciales rentabilidades, porque el mundo tiene menor apetito para pagar intereses. Entonces, es necesario para esas personas poder hacer un subfondo independiente, ¿sí? Para que una persona que tiene 20 años pueda tener una composición de portafolio diferente que tiene la persona de 54 años. Hoy en día manejamos el fondo para 20 o para 54 años con los mismos activos ahí adentro. Y son sustancialmente distintas las posibilidades que tienen esas personas de exponerse a inversiones distintas. ¿No serían demasiado riesgosos? Bueno, ¿En qué están pensando, por ejemplo? Bueno, ¿Inversiones en qué? ¿Inversiones en qué? En ese subfondo para menores de 35, ¿no? Habíamos dicho menores de 35, pero todos los parámetros acá se pueden discutir con quien de alguna manera tenga la ambición de poder promoverlo, ¿no? Porque si uno dice 35, ¿es lo mismo 30 o es lo mismo 37 años? No sé, la verdad es que me parece que 35 años es como una buena práctica que han incorporado varios estados que han incorporado en estos sistemas, que es como un lugar de decir, hasta 35 años todavía estás suficientemente lejos de tu fecha de retiro, como que si hay un vaivén en ese corto plazo que estuviste acumulando entre los 20 y los 35 años, un vaivén lo puedas recuperar en largo plazo. Bien. Entonces, ¿y en qué se invertiría? Por lo general acá estamos hablando del mercado de lo que tiene que ver accionario, con comprar activos que tienen que ver en Estados Unidos, en Europa, en lugares de alto nivel crediticio, con empresas que son diferentes al mercado local. Porque también ese es un tema importante. Uno puede querer mucha rentabilidad o menos rentabilidad, pero también tiene que tener una diversificación suficientemente buena. Uno no quiere que por ser muy conservador, a estar toda localizada en el mismo lugar, si sucede algo en ese lugar, se ve expuesto a mucho riesgo, que tal vez no lo ve en el activo, ¿no? Un activo que parece muy seguro, si está en un solo lugar todo puesto, puede tener un riesgo asociado a ese lugar. Si uno lo pone los huevos en diferentes lugares de la canasta, de alguna manera tienen menos riesgo. Entonces, estos activos también cumplen ese rol. Diversificar un poco, encontrar otros lugares de generar retorno y de alguna manera buscar crecimiento para el ahorro previsional, porque ese es el problema que van a encontrar los jóvenes hoy en día, que sus activos crezcan a una rentabilidad buena para pagar buenas jubilaciones. Ahora, Sebastián, escuchando esta propuesta, uno podría llegar a pensar que en realidad las AFAP intentan, esto es una afirmación que hasta te diría, la pienso, es subjetivo lo que te voy a decir, vos podrás controvertir el planteo o no, como te sientas más a gusto, pero da la sensación de que las AFAP están como buscando la forma de ser más rentables porque, y ahora vamos a ir a un planteo que te quiero hacer sobre el informe de la OIT, que capaz que conoces, porque se les está viendo como un fracaso en el mundo entero. Es decir, entonces, como han fracasado
en el mundo entero, se busca una nueva forma de hacerlas más rentables, y en este caso introduciendo este nuevo fondo con negocios más riesgosos y con rentabilidad más alta. ¿Qué me decís ante ese planteo? Yo estaría bastante en contra de ese planteo, ¿no? O sea, el informe de la OIT que de alguna manera creo que puede haber circulado, dice que algunos sistemas que pasaron a capitalización individual fueron marcha atrás de ese sistema. Sí, 60%. Sí, eso lo no me dice, acuerdo, creo que son 8. Lo dice, bueno, lo que pasa es que también hay que ver cuántos son en total. No, pero está muy era bien. Europa del Este y América Latina. Claro, está muy bien. Por ejemplo, está Venezuela, entre los que pasaron para atrás. Está Venezuela, está Argentina, está Honduras. Hay unos cuantos países, de esos 8, que nosotros podemos ver algunos de los problemas que le ha hecho al país, de alguna manera, ir para atrás en este tipo de reformas. Nuestro sistema es bastante único. Yo creo que nosotros lo que tuvimos fue, lo decía el contador Iglesias en algún momento, fuimos bastante inteligentes como sociedad en un momento que no nos fuimos a un sistema de capitalización individual 100%. No cometimos el atropello de alguna manera de cambiar de un lado para el otro, porque Uruguay tiene un muy buen sistema de seguridad social, que el pilar que tenemos de reparto en el BPS es un pilar donde yo te diría casi ningún país en América del Sur lo tiene. Me atrevería a decir capaz que hasta un poco más Centroamérica incluso. Ningún país lo tiene. Consolidamos algo que es realmente muy bueno. El tema es su financiamiento. Tiene un desafío de financiamiento, pero como sistema es muy bueno. Entonces no cometimos el atropello de irnos a un sistema solamente de reparto, sino que incorporamos un esquema de capitalización individual, no fuimos a un esquema de capitalización individual puro, como lo hizo Chile tal vez en su momento. Nosotros hicimos un sistema mixto. Integramos lo que era la parte de ahorro individual en una pequeña porción del total de la seguridad previsional, y de esa manera se complementan los dos. Está bien, pero sin embargo, creado este sistema en 1995-1996 con la ley 16713, así todo no logró revertirse el desequilibrio en la financiación del Banco de Previsión Social. Y utilicé la palabra desequilibrio a propósito, no quiero utilizar déficit, porque a mí me parece que un Estado tiene que ocuparse de su gente sin hablar, sin mirar todo en términos económicos, porque como vos decías, supongo que era a eso que te referías, hay que ver lo que son las prestaciones que da el Banco de Previsión Social. Yo te digo la verdad, a mis 2 hijos, son muy niños, le sacaron una muestra del talón cuando nacieron. Ahí tenés. Examen. Las pesquisas, las pesquisas. Yo podría reconocer ampliamente el BPS. Es innecesario. Yo creo que los datos que tenemos hoy en día en nuestra seguridad social hablan solos. Es muy bueno. El problema que de alguna manera tenemos es que como sociedad también tenemos que poder financiarlo. Porque no basta que una cosa sea buena, tenemos que poder pagar por eso. Sí, tenemos un problema demográfico que no lo vamos a solucionar de un día para el otro. Ni nosotros ni el mundo. El mundo está pasando por el mismo camino. Capaz que nosotros llegamos a la transición demográfica con alguna ventaja en términos de tiempo. Nosotros en la América del Sur, de vuelta, de alguna manera somos una sociedad que avanzó demográficamente en esa madurez, mucho más parecido a Europa hace mucho más tiempo que lo que llegó el resto de los países de Latinoamérica. Pero a lo que voy es el tema del financiamiento del BPS. Podrá ser un tema solamente económico, no, pero en realidad es un tema social. Es si podemos pagar la seguridad social que de alguna manera queremos tener. Entonces, eso yo no lo contravengo de ninguna manera. Lo que digo es que para el déficit que hoy tiene el BPS no está justificado dentro de lo que haya hecho un programa de capitalización individual. Hoy en día tiene un déficit porque de alguna manera incorporamos nuevas prestaciones que no generó el BPS, no fue el BPS, sino que el país no pudo generar los recursos suficientes para poder alimentarlo. Está bien, pero lo que te digo, porque déjame igualmente a mí construir. Empezabas con una afirmación que era si estaba de acuerdo con que los sistemas no han sido exitosos. No estoy de acuerdo. Los sistemas yo creo que han sido muy exitosos justamente porque durante mucho tiempo contuvieron el déficit que iba a incurrir el BPS. No es el BPS en que incurre el déficit, es el país como seguridad social. Pero el sistema se iba a un déficit de un 5,5%, y estamos con un déficit de país de 4,5%, y estamos todos muy sensibles al respecto, y se iba solamente el BPS a un déficit de 5,5%. Algo que no iba a poder sostener, tuvo que transformarse. Y de esa manera yo creo que lo que hizo con capitalización individual encontró un lugar donde hacerlo sostenible. Lo hizo sostenible durante muchísimo tiempo. Hoy en día encontramos que está empezando a generar déficit por algunos otros desequilibrios, pero yo creo que el sistema ha sido exitoso. Los uruguayos tienen un 20% de ahorro del PBI, hoy puesto en ese lugar que son las AFAP, custodiado por ellas en inversiones productivas, inversiones de gobierno, porque lo pudieron ahorrar en un momento del tiempo. Pero no logro entender cómo decís que mitigó el déficit. O sea, vos estás diciendo, a ver si entendí bien, que la existencia
de las AFAP mitigó el déficit. ¿Es mitiga correcto? el déficit que iba a incurrir de alguna manera el BPS. ¿Por qué lo mitiga? Porque hay parte de ese dinero que ya no va a ser pago por el BPS y hay parte de ese descalce. Pero también hay dinero del aporte del trabajador y del aporte del empleador que tampoco va al BPS, sino que va a la administradora. El empleador no paga nada, no aporta nada a la FAP. Solamente el trabajador. Todo lo que tiene que ver con los 7 puntos de IVA, el IAS, la contribución obviamente al menos del 7,5% del trabajador y el 7,5% del empleador, va todo al BPS. En la cuenta individual va solamente el 7,5% que aporta los trabajadores que elijan a la parte de la FAP. Por esa parte, ese capital de alguna manera va a ser una parte que va a recibir en jubilación el trabajador. Lo otro lo va a pagar toda la prestación del régimen de reparto. Ahí es donde estamos diciendo, por esa parte de eso que no le llegó de contribución, el BPS no va a tener que pagar una prestación. O sea que su prestación total va a bajar un poco, porque no va a tener que pagar eso, y el déficit por esa parte no va a ser el mismo. Porque la prestación que está en la parte de la SAFAP se va a ir ajustando a medida que se vayan ajustando los parámetros que necesita tener la persona para jubilarse. Está bien, por ejemplo. Hay que ver la prestación. Fuiste al punto que quería llegar. Esa es la variable clave. Lo que queremos todos es prestaciones dignas, decentes, que puedan mantener de alguna manera todas las expectativas que tenemos. Está claro que ha habido extremos. A ver, no podemos generalizar a partir de un caso puntual, eso lo tengo bien presente. Habrá que ver cuál es la historia de cada uno de esos trabajadores, cuyos casos te quiero poner como ejemplo ahora. Cayó en nuestras manos un recibo donde un trabajador cobraba, creo que... Un peso. Sí, de 2 pesos nos cayó uno. Exacto. De 2 pesos. Eso en un sistema de solidaridad intergeneracional no sucede, entre otras cosas, porque por voluntad política el Estado pone una jubilación mínima. Entonces ahí ya empezamos a ver dónde, porque si vos venías detallando hasta ahora claramente el funcionamiento de la SAFAP mirado desde los intereses económicos del fisco o desde los intereses económicos de las finanzas públicas, de la caja del Estado. Pero hay que ver también la individualidad de cada persona que va a recibir un dinero para una contingencia de la vida que puede ser la vejez, la muerte, la enfermedad, etcétera, etcétera. Es que eso es así, es lo mismo. Muy difícilmente yo pueda contravenir cualquiera de esas preocupaciones, no lo voy a hacer. Yo lo que defiendo es cómo de alguna manera se estructura ese sistema. Yo creo que esta manera de estructurarlo es una manera donde le da mucha más solvencia al BPS para poder hacerse cargo de todas las prestaciones que tiene que hacerse cargo, sin tener que asumir de alguna manera algunas erogaciones futuras por algunas que de alguna manera las puede securitizar, o sea, las puede aislar en un lugar como este 7,5% y las puede dejar que ellas sean las que generan. Cuando tenemos afiliados, cuando tenemos de alguna manera personas que muestran un recibo que tienen un peso de jubilación por AFAP, yo lo que puedo decir es, ¿ustedes saben cuánto aportó esa persona a ese sistema? Porque tal vez aportó un peso y va a recibir un peso de futuro. Porque puede perfectamente no aportar o haber aportado una vez sola por 10 pesos y eso ya tener un ahorro en la AFAP y por eso le da lugar a una renta vitalicia. ¿Se entiende? O sea, cuando uno dice tengo un peso de jubilación, también hay que ver cuánto aportó. No, está claro. Pero se entiende la mirada más fría que tiene el sistema de capitalización individual comparándolo con la mirada integradora y contemplativa que tiene el régimen de solidaridad intergeneracional. Creo que eso no lo podemos discutir, Sebastián. No. Pero el tema no es discutir las cosas que tal vez lo tornan como un elemento de la sensibilidad o de la voluntad. Esto no es un tema de voluntad. Lo que tenemos justamente es un pedazo de la aportación que no tiene todas esas miradas, sino que va por la capitalización. Lo que la persona puede ahorrar para sí, como lo que puede ahorrar en el banco, lo que puede tener en un ahorro propio puesto en una casita para alquilarla para una jubilación. Si no tiene esa casita no la puede alquilar, no puede tener jubilación. Esa es la parte como del ahorro individual que va haciendo esta parte del sistema. No hay que ver buenos y malos, no hay que ver una historia de 2 demonios. Lo que hay que ver acá es una historia donde si la persona aportó muy poco, por esa partecita que aportó poco, ¿cuánto puede recibir? Muy poco. No puede recibir otra cosa. Y la otra parte es la prestación, porque la jubilación mínima la tiene puesta en el BPS, va a recibir lo mismo. No es que por haber puesto acá va a recibir menos en el BPS. Simplemente lo que puso es, acá puso hasta la prestación mínima, no sé, va a cobrar 15.000 pesos de jubilación, ahora será 15.001, porque acá
cayó una gota nada más. Bueno, eso es lo que nos permite hacer la comparación, es decir, tanto vos como yo, que aparentemente pensamos distinto en este tema, estamos poniendo el mismo ejemplo para respaldar lo que uno y otro está sosteniendo. Es que lo que a veces ha primado mucho es eso de ver el sistema 1 y el sistema 2. O sea, ver el BPS contra la AFAP o el BPS contra... son las dos cosas juntas. Lo que tenemos que ver es si finalmente los trabajadores de hoy van a poder jubilarse con una mejor prestación porque tengan dos sistemas operando al mismo tiempo o porque tenían un sistema solo antes. ¿Sí? De alguna manera lo que estamos diciendo es el sistema es mejor porque la persona puede aspirar a poderse jubilar mejor hoy de lo que hubiera podido jubilarse si el mismo sistema hubiera seguido subsistiendo desde el 95 hasta ahora. Bien. El sistema no hubiera aguantado, el sistema hubiera tenido que ajustar los parámetros y el sistema no pagaría lo que paga hoy en día. Y ese es uno de los beneficios que tiene el que sean complementarios. Operan los dos al mismo tiempo. No podemos comparar un peso contra 10. No podemos compararlo, ni siquiera el sistema recauda 1 a 10, recauda 25 a 75. O sea, el total de las prestaciones que paga un sistema y otro van a ser complementarios, no va uno contra el otro. Bien. Ahora, por último, Sebastián, ¿es dable o es lógica la propuesta de la Asociación de AFAPs en un momento? Porque, a ver, esto de atrevido, pecando de atrevido, digo, me parece que hasta es inoportuno para los intereses de las AFAP presentarlo en este momento cuando realmente están siendo cuestionadas, en realidad fueron cuestionadas desde que nacieron, pero ahora aparece la OIT y hay algo que yo quiero rescatar, como un valor muy importante, y es que los pronunciamientos de la OIT tienen un valor especial por la conformación que tiene ese organismo de Naciones Unidas, es decir, tiene una conformación tripartita. Allí están los trabajadores que tendrán su impronta, ahí están los gobiernos, la representación de los estados que tendrán improntas variadísimas, pero también además está la representación de los empresarios. Por eso da la sensación de que un pronunciamiento como esto tiene un peso particular, especial. Y este informe, lo habrás leído, por lo menos el resumen que está circulando, habla del fracaso del sistema. Fracaso es el término que utiliza. No, es que lo leí de alguna manera también de ANAFAP, le levantamos un poco al representante de la OIT a través de la Cámara, de que no entendíamos por qué se daba eso por sentado. Miremos quiénes son los países que toman dentro de la muestra de fracasos para entender qué realmente vamos a entender como un fracaso o no el sistema, porque se haya revertido si es un fracaso en sí mismo. Yo creo que no por revertir la decisión lo consolida en un éxito, por ejemplo. Eso es diferente, ¿no? Yo creo que no por haber ido atrás Argentina, Venezuela, Honduras, por decir tres de estos países, me podría decir algunos del este de Europa, pero la verdad que no los conozco tan con la cercanía geopolítica, no la tengo tan cerca, pero ya de estos 8 países que revirtieron y que la OIT lo llama como fracaso por haberlo revertido, eso no lo torna en exitoso, o al menos yo no lo puedo denominar exitoso, la reforma que de alguna manera hizo Argentina, la reforma que hizo Honduras o lo que ha hecho Venezuela. En realidad Argentina lo que hizo fue estatizar las AFJP, ¿verdad? Es una reforma, seguramente es mucho de lo que se dice que es por eso que no han sido exitosas, porque fueron reformadas, volviendo al Estado todas las responsabilidades. Yo en ese sentido te diría no porque el informe de la OIT diga que son no exitosas las reformas, diría que los sistemas no son exitosos o los sistemas que han sido reformados está claro, pero son exitosos. No, pero plantean algunas cosas como por ejemplo, en un momento tan especial del mundo entero, someter algo tan caro como es el ahorro de las personas para su vejez, someterlo a las fluctuaciones y a los riesgos del mercado. Es que en el mundo, yo creo que el mundo nos ha mostrado que los mercados por lo general en el largo plazo, y por eso no lo pusimos nunca esto en las personas que se quieren jubilar, el mercado en el largo plazo termina siendo más rentable para las personas y menos riesgoso. Vamos a ver capaz que la trayectoria de, no sé, la deuda uruguaya en los últimos 50 años y vamos a ver cómo ha evolucionado esa deuda y cómo ha evolucionado capaz que un índice accionario de Estados Unidos. A ver cuál ha sido más estable o cuál ha tenido más posibilidad de retorno en determinado momento. Y lo que vamos a encontrar es de que es una propuesta súper sensata para hacer, no en este momento solamente, sino básicamente para cualquier persona que en privado quiera hacer un ahorro, tenga un ahorro y pueda hacer una inversión. Es sensato para ellos, es sensato para un colectivo, bien. Pero además de eso, creo que es una buena muestra de que también Uruguay tiene muy buenas posibilidades. ¿Por qué? Porque si Uruguay es un país que puede de alguna manera ordenar mucho mejor sus finanzas públicas y eso le hace menos inflación, si hace menos inflación tiene que pagar menos interés, a la AFAP también hay una parte que les interesa, que es poder seguir generando rentabilidad. Entonces tenemos que ir encontrando esos nuevos lugares para generar rentabilidad. ¿Han hecho otra propuesta en el sistema político? Con esto terminando, ¿qué eco han recogido?
No, esta propuesta la hemos hecho, la verdad que en el sistema político lo entienden bastante bien, lo entienden como bastante pertinente. El tema es que por lo general estas cosas necesitan una ley. Y hay que sentarse a redactar una ley, y eso creo que va a ser la actividad de ANAFAP este año, sentarse y redactar un poco en blanco y negro en términos más legales para que se entienda un poco más cuál es la posibilidad que se abre en todas estas cosas. Porque una de las cosas que incorporamos... ¿Diálogo en seguridad social no es necesario? Porque estas cosas generalmente surgen mejor cuando surgen de un gran diálogo de seguridad social. Bueno, a ver, yo ahí no estoy hablando en estos casos por la ANAFAP, yo soy gerente general de AFAP Sura, y creo que desde ese punto puedo dar una opinión. Creo que los diálogos nacionales son necesarios, pero también son necesarios en consistencia con otro montón de diálogos que tienen que existir. Tiene que haber un ámbito técnico y tiene que haber un ámbito técnico con bastantes intereses diversos en cuanto a la academia que tenga para generar criterio, porque no todos podemos operar a raíz de lo que sea un diálogo social, que de alguna manera es representativo, pero no siempre tiene las herramientas técnicas para decodificar todos los intereses que pueden llegar a haber, no empresariales, no trabajadores, sino que es como operar a través del rating. Uno no quiere operar a través del rating, uno quiere operar a través de lo que son el trabajo periodístico, el trabajo de todo lo que tenga que ver con la labor. No quiero operar a través de eso, quiero operar a través de lo que sea el mejor producto posible. El mejor producto posible a veces se logra también trayendo, no únicamente, a los técnicos en la materia. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Lo que estudiamos y lo que hacemos es parte de lo que somos. Para una persona trans que sufre muchas veces la exclusión de su familia, del sistema educativo y por supuesto también del mercado laboral, es un proceso muchísimo más complejo, porque primero tiene que convertirse en lo que es y después en lo que sueña. Esas personas realmente aman lo que hacen. Durante mi infancia soñaba siempre con producir, con hacer cosas y que tengan que ver siempre con lo artístico. De hecho, siempre no jugaba a los juegos que se suponían que eran de varón, y eso tenía que ver, creo que no solamente con lo que yo me identificaba en cuanto al género, sino también en cuanto a la vocación, a lo que quería hacer. Y bueno, jugaba mucho a producir como desfiles y ese tipo de cosas. Era como, obviamente en ese momento no pensaba tampoco como en dedicarme a eso algún día, pero bueno, hoy es una realidad o se está aproximando a una realidad en realidad porque estoy como en mis primeras experiencias o mis primeros pasos. Estoy en la curaduría y la coordinación artística de la Semana de Arte Trans, que es una propuesta de la Intendencia de Montevideo, de la Secretaría de la Diversidad. Y bueno, a partir de ahí fue empezar un trabajo donde yo fui aprendiendo en el hacer también. Bueno, previamente no tenía ninguna experiencia en ese sentido. Obviamente mi trayectoria previa tenía que ver más con el activismo y obviamente que fue aplicado el activismo en esto. Porque obviamente es algo que me atraviesa, es algo que habla de mi identidad, habla de mi historia. Y bueno, utilizar esas herramientas para aplicarlas en un festival que tiene que ver con el arte, utilizando el arte como una herramienta política también, para hablar, porque de hecho las personas trans no estamos vinculadas al arte o a la cultura. Es un camino que empieza a hacerse. A mí me inquietaba mostrar otra imagen que se muestra siempre, o sea, o que se ha mostrado históricamente de las personas trans, que siempre ha sido vinculada solamente a eso, al comercio sexual o a la marginalidad, y no desde otro lugar que fuera como más de empoderamiento. Y ahí decidí hacer una muestra sobre las personas trans que trabajan en trabajos formales. Y ahí después empecé también en la segunda edición, presenté otra muestra de fotografía que era sobre las identidades cuando están atravesadas por diferentes ejes que tiene que ver con el concepto de interseccionalidad, ¿no? Desde el feminismo que cuestiona la clase, la raza y el género. Y bueno, donde las personas trans muchas veces estamos atravesadas también por una cuestión de clase social, por una cuestión de un género también que muchas veces no es reconocido. Esas dos muestras de fotografía tuvieron como mucho alcance. Bueno, logré exponer en Buenos Aires, en
Entre Ríos, también en Barcelona, y nada, fue como súper interesante eso. Históricamente hemos sido objeto de un montón de cosas, por ejemplo de la prensa, de las fotografías también, pero siempre desde un lugar. Nunca hemos sido quienes narramos nuestras propias historias. O muy pocas veces, pero con muy poca visibilidad también. Mi vida también previamente había sido bastante difícil, si bien tuve siempre el apoyo de mi familia, que eso es algo como súper importante. Mi familia no me echó de mi casa, al contrario, acompañó mi proceso. También igualmente, al venir de una familia de clase obrera, con muchas dificultades, yo para emprender mi transición tuve que buscarme con mis propios medios mi independencia económica, que eso en realidad siempre, generalmente, para las personas trans está muy vinculado a la prostitución, porque es el único lugar que te deja esta sociedad. Yo me fui a vivir a Buenos Aires en 2012 y bueno, ahí me fui a vivir a un privado porque también conocía a varias amigas que estaban viviendo en privados, que son apartamentos como acá se llaman las casas de masaje, era eso. Y bueno, era como la salida más rápida para poder empezar mi transición desde lo físico. Y bueno, empezar a transformarme como desde los cambios quirúrgicos. Igualmente ahí fue cuando me hizo como un clic en la cabeza, porque en ese momento yo estaba en una sociedad como la Argentina, que es como muchísimo más racista, es como muchísimo más transfóbica, pero por otro lado está eso de la exotización de la persona, donde te colocan en un lugar obviamente oculto, ¿no? Pero que ese lugar siempre es como mucho más redituable económicamente. Socialmente no, porque te excluyen de un montón de lugares, no les sirve tenerte como secretaria en su oficina, porque te quieren tener en una página de internet para poder llamarte y poder ir a cumplir esos deseos más ocultos. Y el clic creo que fue sobre todo cuando en Buenos Aires conozco a Marlene Guayar, a Luana Berkins, a Diana Zacayán, que son activistas históricas del movimiento trans en Argentina. Y bueno, y ahí fue como que me dieron las esperanzas de poder ver otro camino. Mis referentes hasta ese momento habían estado paradas en una esquina nada más. A mí se me despertó algo adentro que me hizo recordar también incluso todo lo que yo previo a mi transición soñaba, que yo lo había borrado, porque una vez que empezás la transición muchas veces te dedicas solamente a la transición y no a un montón de otras cosas que tienen que ver también con la construcción de tu propia identidad. Mi sueño de acá a 10 años es muy difícil proyectarme, porque es muy difícil proyectarnos como personas trans, incluso de acá a una semana, en esa realidad de tener que sobrevivir prácticamente. Es muy difícil y muchas veces no tenemos esa capacidad de poder proyectarnos a tan largo plazo de repente. Sí, obviamente sueño con el día de mañana no tener que volver atrás, que tampoco sea solamente una cuestión de oportunidades personales, sino que también sea algo colectivo. Sueño que de acá a 10 años quien esté en la prostitución solamente sea porque lo elija y no porque esté como única alternativa que le deja esta sociedad. Es como un contraste muy fuerte y es por eso que estamos convocando a la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, ver cómo, por un lado, las administradoras de fondos de pensión en el Uruguay están proponiendo una suerte de ampliación del servicio. Ahora vamos a más o menos a explicarlo, tú lo explicarás, es decir, creando un nuevo subfondo en el que se asuman más riesgos
a la hora de buscar rentabilidad en lo que la gente va ahorrando en su cuenta individual, y eso se contrapone con un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, de la Oficina de Protección Social, creo que es, donde se señala que, básicamente ha sido un fracaso el sistema de ahorro individual en el mundo entero, dando sus argumentos naturalmente. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo viven este contraste? ¿Qué se puede sacar de útil de este contraste tan fuerte de intereses? Bueno, es un informe muy bueno, con un sustento técnico que lo hace mucho más fuerte a ese informe, que habla del fracaso de la privatización en las pensiones, que lo hace la oficina, es decir, el Departamento de Protección Social de la Oficina Internacional de Trabajo, único organismo tripartito de OIT, quiere decir que están los trabajadores representados, los empresarios representados y los gobiernos. Por lo tanto, le da un valor superior a ese informe. Y habla así de que en América Latina y en Europa Oriental, desde 1981 hasta el 2014, se privatizaron la seguridad social, es decir, parcial o totalmente la seguridad social, los regímenes de pensiones, los cuales hoy en día, con este informe, demuestra que 18 de esos 30 países que privatizaron la seguridad social ya revirtieron la situación y volvieron al sistema público. Eso es muy importante contrastarlo porque el 60% de los países ya volvieron al sistema público porque realmente es el único que da garantías no solo para los trabajadores de futuros jubilados, sino para los gobiernos y las gobernanzas. Vamos a empezar a desglosar estos primeros conceptos que acabas de poner arriba de la mesa, porque llama la atención, y capaz que en estos últimos tiempos nos estamos enterando todos, que solamente en Europa del Este y en América Latina fue donde pudo penetrar el sistema de capitalización individual o el sistema previsional privado, para que todos lo comprendamos mejor. No hubo ninguna otra parte en el mundo en el que se haya instaurado este sistema. No ha habido ninguna otra parte del mundo. Es más, fue en la década de los 80-90 donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomendaron a los países que los sistemas de seguridad social tendrían que ser privados, es decir, las pensiones tendrían que ser privadas porque en aquel momento decían que la administración iba a ser mucho más barata, que los gobiernos iban a ganar, que las empresas privadas iban a ganar y que los trabajadores iban a ganar. Está bien, pero esa convocatoria, por decirlo de alguna manera, del Banco Mundial en la década de los 90, supongo yo que habrá sido emitida a urbi et orbi, a todo el mundo. Sin embargo, recogieron el guante países de dos regiones que eran muy peculiares, en ese entonces y ahora también. América Latina, la región más desigual del mundo. Exactamente. Lo era en ese momento, se acentuó la desigualdad precisamente con el liberalismo de los años 90, el liberalismo económico, y sigue siendo la región más desigual del mundo. Y en el caso de Europa del Este, parece ser que penetró en países que estaban como recién saliendo de muchos años de un sistema extremadamente estatista. Fue luego del desmembramiento del bloque socialista, cuando se cayó la cortina de hierro. Entonces también en un momento donde los países, supongo yo, se estarían organizando o reorganizando después de tantos años de régimen socialista. ¿Es correcto? Sí, es más, es como decir, agarraron a los países más débiles. Eso no quería decirlo, pero lo dijiste en vos. ese momento apostaron a los países más débiles con una receta que arrancaron acá cerquita, en Chile, con una receta que parecía que era realmente el sumum de la seguridad social, la privatización. En Chile tienen privatización total de los sistemas y un gran fracaso. Nosotros teníamos algún recorte de prensa que, por ejemplo, porque nosotros, América Latina principalmente, nos enfocamos en Chile. Todos nos venían a vender el modelo chileno. Y el modelo chileno hoy en día da una prestación a 1 millón de pensionados de 158.000 pesos chilenos, que son unos $240. Por lo tanto, muy inferior a la jubilación mínima que tenemos en el Uruguay, para
ir hablando bien concreto con cifra y número para aclarar los panoramas. Jubilación mínima, vale decirlo, que surge del Banco de Previsión Social y no de la parte privada. Y no de la parte privada, no hay jubilación mínima. Si la cuenta a la AFAP al final de la vida laboral del sujeto le da 30 pesos de jubilación, son 30 pesos. Son 30 pesos de jubilación, exactamente. Si eso sucede en el BPS ha establecido, por ley por supuesto, un monto mínimo de jubilación. Exactamente. Que hoy está en 12.150 pesos. Esos 12.150 pesos es porque tenemos un régimen público donde es garante el Estado. Porque recordemos que en 1948 estuvo la Declaración de Derechos Humanos Fundamentales y la seguridad social es parte de eso. Por lo tanto, la seguridad social es un derecho humano fundamental y el Estado tiene que ser el garante. Por eso han fracasado también, en todas partes del mundo, han fracasado los sistemas privados, porque no tiene ese componente de Estado protector. Realmente el Estado tiene que ser protector de la seguridad social y de los ciudadanos que están directamente involucrados en ello. Ahí está. Bien, ahora a mí me gustaría que nos contaras algún detalle de ese informe de la OIT, es decir, algún detalle de los argumentos por los cuales el Departamento de Protección Social de la OIT dice el sistema fracasó. Está comprobado que el sistema fracasó porque lo divulgamos en el arranque de este programa y está claramente establecido, claramente expresado con contundencia, fracaso, o sea, es el término que utiliza la OIT. ¿Cuáles son los argumentos? Fracasó porque, por ejemplo, en Europa, en el 2008, con la crisis, las inversiones que hicieron de los capitales que hicieron esas administradoras, con la crisis bajaron todo lo que podía haber sido el aumento de esas jubilaciones o la rentabilidad de esas jubilaciones y pensiones. Porque las crisis no sostienen eso, porque están invirtiendo en cosas que están en el mercado y el mercado es muy cambiante. Si hay una crisis, esa plata baja la rentabilidad, por lo tanto vas a cobrar menos. Acá no pierde la empresa privada, acá pierde el Estado y los trabajadores. Y eso está muy clarito y demostrado en el 2008, el fracaso que tuvo con la crisis de 2008. También en el 2002 hubo un fracaso muy grande, principalmente en América Latina con la crisis. Vamos a detenernos en este punto. ¿Cuál es la ganancia de la AFAP? Es la comisión que le cobra al afiliado. Exactamente, esa es la ganancia. Es eso. O sea que todo lo que sea la rentabilidad que surja de los negocios en los que la AFAP invierte el dinero del afiliado, si es mucha, se beneficia el afiliado, si es poca, pierde el afiliado. Pero la ganancia de la AFAP no varía. No varía. En casi todos los casos no varía, porque la comisión va del aporte, como en Uruguay, por ejemplo. En otros casos también tienen rentabilidad sobre las ganancias, que en ese caso ganarían un poco menos. Pero en realidad el riesgo lo tiene el trabajador, lo tiene quien va a cobrar esa prestación. Pero también hay que mirarlo todo el sistema de seguridad social, porque como bien hablábamos, el sistema de seguridad social no solo son jubilaciones y pensiones. Y en algunos casos está privatizada toda la seguridad social y en otros casos, como en Uruguay, está privatizada nada más las pensiones y jubilaciones. La parte de prestaciones no la paga y la administra el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, ahí tenemos una seguridad superior. Nosotros en Uruguay es menos el impacto que tuvo. Lo dice claramente en el informe. En el informe dice aquellos países que tuvieron una pata por lo menos pública, tuvieron menos problemas en el sistema. Es decir, tuvieron menos pérdidas. Aquellos países que fueron, hablamos de Chile recién, que fueron enteramente privatizados, ahí es donde el problema fue muy superior al de Uruguay, por ejemplo. O sea que me imagino, después de todo lo que estás diciendo, que la respuesta, al menos de la representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, a esta propuesta que está haciendo la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos de Pensión, de AFAP, de crear un tercer subfondo más rentable, pero más riesgoso también, es no. Y lo que pasa es que lo que generan es más riesgo, y más riesgo para el futuro. Y la seguridad social no tiene que tener certeza, no incertidumbres. Y en este caso le siguen agregando incertidumbres al sistema previsional uruguayo. Nosotros creemos que un sistema de seguridad social tiene primero
que llevar y ser consecuente con las normativas de OIT. Convenio 102 de OIT, norma mínima en seguridad social, claro, donde habla de la participación como tema fundamental, lo que dice en el informe. Sin embargo, la privatización no tiene participación social. Entonces, para la administración de esos fondos, que son de los mismos trabajadores, empresarios y del gobierno, no hay participación. Y ya no cumple uno de los principios de la seguridad social según la norma mínima de OIT, el convenio 102, ratificado en Uruguay en 2010. Ahora, te pregunto lo siguiente, y ojo que no te quiero endilgar a ti porque sos integrante del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del BPS, o sea, no estás como representante del partido de gobierno. Que quede claro, independientemente de tu fuero íntimo, independientemente de tu militancia o independientemente de a quién votás. El escenario que te quiero plantear para terminar con la pregunta es este. Tenemos un ministro de Trabajo y Seguridad Social que durante sus épocas de integrante de ese equipo que vos integrás ahora, incluso durante sus épocas de presidente del BPS, fue un militante en contra del sistema privado de jubilaciones. Exactamente. Y hasta el día de hoy no lo oculta. Tenemos un movimiento sindical unido, en bloque, serio, que no ha dejado pasar oportunidad en la que ha expresado su rechazo al sistema privado de jubilaciones, o sea, al sistema AFAP. Y tenemos un partido hace 15 años en el gobierno, con mayoría parlamentaria, que hasta 2005 se pronunció de manera tajante contrario a las AFAP. Después, quizá, y esto va con una opinión, y lo aclaro, cuando tuvo la posibilidad de establecer el cambio, de iniciar un cambio, no lo hizo. ¿Cómo ve esto el equipo de representación de los trabajadores en el BPS? Bueno, nosotros ahí tendríamos que hablar de los diálogos nacionales en seguridad social, por ejemplo, que los tiene que convocar el gobierno. En el primer periodo, 2008, diálogo social, donde se logró cosas que dicen en el informe de OIT justamente, donde hay que tener una igualdad. El sistema de seguridad social tiene que tener una igualdad de género. Bueno, ahí se lograron unas leyes que generaron igualdad de género, porque los sistemas de privatización lo que hacen es lo contrario, desigualdad de género, aparte de menores pensiones y jubilaciones. En el 2010 tuvimos otro diálogo nacional de seguridad social, donde pudimos avanzar un poco más con los seguros de paro y otras cuestiones más en seguridad social, seguro por enfermedad, donde pasamos de 3 BPC a 8 BPC, el tope quiere decir que estamos más cubiertos en el día que nos enfermamos, que es cuando más necesitamos, pero en este periodo nosotros hasta el día de hoy estamos reclamando el diálogo, porque no estuvo el diálogo, y no estuvo la voluntad política, no importa el partido de gobierno que esté hoy en día, no estuvo la voluntad política ni del partido de gobierno ni de ningún partido político. Por lo tanto, decimos que esperemos que para el próximo gobierno, realmente, cualquiera sea, haya voluntad política para convocar un diálogo en serio, un diálogo nacional en seguridad social que nos genere un nuevo sistema de seguridad social. Y quizás como diga el documento lo dice claro, el sistema público es el que te da las garantías. Por lo tanto, nosotros vamos a apostar a ese sistema público de seguridad social, a fortalecer lo que hoy ya tenemos, porque dentro del documento hay 11 pasos como poder llegar a ese sistema público, de los cuales 4 son los que nos faltarían concretar. Los otros 7 ya los tendríamos, porque tenemos el BPS que habla de generar una institución, ya la tenemos, cómo tener cómo serían las aportaciones, cómo sería la inspección, tenemos todo eso. Por lo tanto, necesitamos para el próximo. Para el próximo gobierno, creo que no hubo voluntad política para generar un diálogo y una discusión que para nosotros, con los momentos políticos de cualquier partido político que esté gobernando, tiene que ser en los primeros años, porque es donde tiene menos costo político y por eso creo que por ahí va enfocada. Bueno, te quería preguntar, ¿por qué crees que un partido que se rasgó las vestiduras desde 1995, cuando se empezó a discutir la reforma de la seguridad social, hasta que se aprobó la ley 16.713, un partido como el Frente Amplio que se rasgó las vestiduras manifestándose frontalmente en contra del sistema, cuando estuvo en gobierno no tuvo voluntad política? O sea, avanzaste hasta decir no tuvo voluntad política. ¿Por qué?
Y bueno, yo creo que después... Estamos en el terreno de la especulación, ¿verdad? De la especulación, sí, ni que hablar. Salvo que tengas información concreta. No, pero yo creo que no es lo mismo estar gobernando y administrando un país y que siendo oposición. Vamos a ser claros, si no, escuchemos las opiniones de todo el mundo hoy en día, cómo visualizan el país. Y creo que también, tanto los movimientos sociales como la sociedad en general, tendría que haber generado una cultura de seguridad social para defender más la seguridad social, para presionar más al gobierno para lograr el objetivo. Es que da la sensación de que eso último existe más de lo que existía antes, porque cuando aparecieron las AFAP con grandes campañas publicitarias, nos comimos la pastilla todos. Exactamente. Absolutamente todos, porque además nos engañaron, nos dijeron cosas que no eran. Exactamente. Entonces, hoy en día hay una cantidad importantísima de ciudadanos que intenta salir del sistema porque realmente se sintió engañado por el sistema privado y por su publicidad, además. Por su publicidad, porque nos querían vender y nos vendieron cosas que hoy en día son muy claras. En aquel momento nos dijeron que ganaban los trabajadores, ganaban los gobiernos y ganaban las empresas. Es imposible que ganen los tres, es imposible, pero nos comimos la pastilla. La reversión al sistema creo que tiene que ser una gran discusión. Pero tienen que estar todos los partidos políticos también ahí. Y tienen que estar el gobierno de turno también. Y tiene que convocarse el diálogo nacional en seguridad social. Porque si no vamos a seguir igual. ¿Cómo se dio el proceso en América Latina? ¿Cuáles son los países de América Latina que tengas en memoria que han revertido? Bueno, Bolivia, Venezuela, Argentina, Costa Rica y Nicaragua. Porque, por ejemplo, Brasil nunca tuvo, no agarró la receta. Sí. Y Argentina tengo entendido que lo hizo de una manera diferente a los demás. Argentina lo que hizo, o sea, Argentina mantiene las AFAP, pero las estatizó, ¿es correcto esto? Sí, pasó todo, es decir, mantuvo el mismo sistema, pero público. Esto que generó menor costo de administración, eso lo hizo en el 2009, si no me equivoco. La presidenta Cristina Fernández. Cristina Fernández, y generó mejores prestaciones. Generó mejores prestaciones, pero aparte de las prestaciones que generó a través de políticas sociales. Que por eso también fue estatizar las pensiones, pero para generar más derechos para los que más necesitan. No solo para las pensiones, sino para los que más necesitan, porque a lo que generan más costo administrativo, aparte de las pérdidas que va a tener, por ejemplo, lo hablamos a cada rato, en Uruguay, la única que va a pagar y que está pagando las pensiones vitalicias, las jubilaciones vitalicias, que es el Banco de Seguro del Estado, está perdiendo. Está perdiendo porque la AFAP le envía cierta cantidad de plata de esa cuenta individual y después tiene que pagar durante los años. Y eso genera un costo. Ese costo, ¿quién lo tiene? El Estado. Por lo tanto, aquello que se decía que el Estado estaba perdiendo, el Estado pierde más. Sí, porque en realidad lo que sucede es que, según tengo entendido, corregime si estoy equivocado, que cuando se instauró el sistema y se estableció que eran compañías de seguro las que tenían que pagar la pensión, ninguna aceptó, excepto el Banco de Seguro del Estado, porque no tenía más remedio. ¿Es correcto esto? Es correcto. A ninguna le interesó el negocio, a ninguna aseguradora privada. Claro, no le interesó el negocio, no. No es un negocio rentable, por eso no vienen. Y ahí está el tema de la seguridad social. La seguridad social no puede ser una mercancía. Hay gente que piensa que es una mercancía la seguridad social. No puede ser una mercancía, porque si no pasa esto. Si me sirve el negocio, si yo soy una empresa privada y me sirve el negocio, yo entro en el negocio. Si no me sirve, no entro. Por lo tanto, termina pagando ¿quién? Papá Estado, todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué pasa si pagamos todos nosotros? Pueden pasar dos cosas. O bajamos las prestaciones o generamos más impuestos para poder pagar eso. Por lo tanto, decimos que la seguridad social no puede tener lucro. Tiene que ser un derecho humano fundamental. Puede ser un pilar complementario. Lo dice en el informe, hay pilares complementarios para aquellos que ganan muchísimo salario para tener una mejor jubilación, porque las jubilaciones tienen un tope máximo. Por lo tanto, pueden tener un pilar complementario que les va a complementar la jubilación porque ganan mucho realmente. Ahora, hoy en día, ese sector al cual te estás refiriendo es justamente el que no está obligado a aportar.
El que percibe más de 173.500 y pico pesos. 173.000. Ellos no están obligados a aportar al sistema, por eso también las inequidades del sistema. Porque, por ejemplo, nosotros, los que ganamos menos de 173.500 pesos, aportamos el 15% de los trabajadores al Banco de Previsión Social. Pero alguien que gana el doble de 173.500 pesos, 347.000 pesos, aporta el 7,5. Claro. Porque aporta por los primeros 173, por los segundos no aporta. Por lo tanto, las inequidades del sistema que tenemos hoy en día en el Uruguay también. Y eso también es parte de la discusión hacia ese diálogo nacional de seguridad social. Porque otro de los principios de la seguridad social, aparte de ser solidaria, tiene que ser igualdad de derechos para todos, tanto en la aportación como en los derechos. Te agradezco por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias.